Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda sesión del módulo 23 de nuestra primera unidad denominada la Administración y la Gestión, donde el propósito principal de esta semana es conocer y profundizar sobre el tema de administración y gestión para un proyecto social. Bien, vamos a recapitular uno de los puntos muy importantes que estuvimos viendo en la sesión pasada. Algo que nosotros veíamos era la estructura correcta que debe de mantener lo que es la parte de la introducción, que bien una introducción dentro de la administración es más bien la descripción del problema. Pero realmente, ¿qué es la descripción del problema dentro de la parte de la planeación? Recordemos que cuando nosotros trabajamos con un proyecto, la etapa de planeación surge a través de la necesidad de resolver una problemática que afecta negativamente al entorno social. Esas problemáticas sociales que nosotros hemos validado y hemos verificado van acordes a la problemática que ustedes encontraron o que ustedes crearon para poder solventar o para poder tener estrategias que pudieran solucionar este ámbito. Ahora bien, dentro de esa problemática, cuando nosotros hacemos la descripción del problema, tenemos que empezar por delimitar cómo se va a titular nuestro proyecto. Algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que ese título, como les compartí en la primera sesión, ese título debe de ser detonador. El título debe de mostrar al público objetivo cuál es el tema relevante que vamos a estar trabajando, por qué lo estamos haciendo. Relativamente, desde el título de investigación, nosotros ya conocemos cuál es el tema que vamos a abordar. Aún no sabemos a grandes rasgos dónde se va a realizar, pero ya conocemos si es de bullying, si es de escasez de agua, si es de trata de animales, si es de violencia familiar, violencia doméstica, violencia en las calles, falta de empleo, educación, salud, muchos ámbitos que nosotros podemos trabajar en proyectos sociales. Otra parte importante que nosotros veíamos en la primera sesión es que dentro de los proyectos sociales su naturaleza va a largo plazo. No podemos determinar que un objetivo general de un proyecto social se pueda elaborar en menos de un año. Sería algo imposible, sería algo no viable, sería un proyecto que en lugar de convertirse en algo objetivo, se convertiría en algo subjetivo, porque estamos trabajando con una demografía de población. Esa demografía de población es nuestro universo. Y cuando hablamos en la parte de la estadística de un universo de población, hablamos de la cantidad de personas con las que nos estamos dirigiendo. Por eso, la pregunta que ustedes veían dentro de la parte de la actividad integradora, si el proyecto es local, estatal o nacional, esto nos va a dar el parteaguas o nos va a dar el camino que nosotros necesitamos para conocer cuánto tiempo hay para poder resolverlo. Lógicamente, si yo agarro un proyecto local, va a ocupar a lo mejor 12 meses, pero si yo agarro un proyecto nacional o un proyecto estatal, va a requerir más tiempo porque estamos hablando de miles de millones de personas, dependiendo mucho de dónde ustedes estén radicando. Porque vamos a ver, si a lo mejor yo radico dentro de una comunidad y esta comunidad tiene alrededor de 10,000 personas y otros estudiantes radican en una ciudad donde van a hablar sobre un estado, por ejemplo, Ciudad de México, muchas delegaciones tienen millones de personas, entonces estaríamos hablando de que tenemos que adecuar la temporalidad de este proyecto para que podamos resolverlo y tengamos una solución en el tiempo estimado. Pero si yo llegara a colocar dentro de un proyecto social que tengo mi universo de población de 8,000 personas, una localidad pequeña, y dentro de esta localidad yo agarro y digo, lo voy a elaborar en tan solo 3, 6 u 8 meses, deja de ser objetivo porque no lo voy a poder realizar. Recordemos que parte de lo que nosotros veíamos en la primera sesión es la concientización. Todos los proyectos que nosotros elaboramos tienen un fin social, no un fin de lucro. Nosotros estamos trabajando con un proyecto social. A la diferencia que yo les exponía en la primera sesión, era de que existen diferentes tipos de proyectos. Entre estos, uno de lo que veíamos en el foro de clase son los microproyectos. ¿Por qué la plataforma no nos pidió micro? Porque un microproyecto son proyectos que no requieren de esfuerzo, no requieren de grandes tiempos, no requieren de una investigación exhaustiva, no requieren de reflexión, porque si yo, en tu caso, yo llegara a tener una materia que diga evaluación de proyectos y yo le digo a los alumnos, vamos a elaborar un microproyecto o un proyecto de inversión, es un proyecto para la apertura de un negocio, la apertura de una tienda, la apertura de una pyme. Entonces empezamos a ver que ahí no requerimos de tanto, porque la información, pero vamos a buscar materia prima, dónde vamos a ubicar el lugar, una macro y micro localización,
cuánto material, cuánto recurso financiero, un ingreso inicial para aperturar un negocio. Hablando de recursos humanos, pues simplemente a lo mejor necesitaríamos de 1 a 2 personas. Hablando de un proyecto social, requerimos de mucho más. Vamos a visualizar entonces que el proyecto social es como si estuviéramos elaborando una AC, una asociación civil, que va desde 50 personas o más para poder ir. De acuerdo a la ley, te dice que de 3 personas o más, nosotros podemos formar un AC, pero estamos viendo o estamos visualizando la magnitud de este proyecto que estamos nosotros tratando de resolver. Una vez que nosotros conozcamos toda esta estructura, que es solamente la parte de la planeación, entonces ahora sí, a raíz de tener una buena descripción del problema, que la descripción del problema es la globalización de la problemática que ustedes encontraron, dónde nace, por qué nace, cuál es la importancia que tiene tanto para su sociedad, si lo vamos a hacer local, si lo vamos a hacer estatal, si lo vamos a hacer nacional, quiénes serían los posibles colaboradores, a quiénes van a ser las personas que posiblemente me van a ayudar, evadiendo o dejando a un lado la palabra amigos, vecinos, familia, porque estos no son colaboradores dentro de un proyecto. Recordemos, como les compartía, ya estamos en un módulo final, un módulo en el que los niveles de exigencia son un poco mayor, tal vez a los que ustedes han tenido en módulos anteriores, donde se revisa muy puntualmente la ortografía, la sintaxis, que tengan orden en los textos, que no estén solamente como lo escribimos todos desalineados, que tenga una buena presentación, que el desarrollo sea pegado al proceso administrativo. Todos estos elementos son elementos que se evalúan, son elementos evaluadores que nos ayudan a nosotros a obtener los aprendizajes sobre la elaboración de un proyecto final para la etapa de la creación de una construcción web. Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos ese objetivo general que debe iniciar con un verbo en infinitivo, debe de tener un objeto, debe de tener una condición y una temporalidad, yo dentro de la temporalidad coloco durante este año. O sea, no es claro y conciso. Recordemos que el objetivo general, su particularidad es que es claro, conciso y resumible en una única oración. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque lo vamos a encontrar en las retroalimentaciones como áreas de oportunidad para mejora a la segunda semana. La estructura que debe de mantener, como bien veíamos en la primera sesión, era el verbo, ir, el objeto que es sobre el que recae el verbo, o sea, qué es lo que voy a hacer, analizar las causas y consecuencias de la escasez de agua en la Ciudad de México durante el 2025-2027. Ok, ya globalicé la problemática. Crear un programa de concientización sobre la escasez, sobre la tira de basura, implementando las 3 R's para la disminución en la colonia tal, de la ciudad tal, del estado tal durante el 2025-2027. Ok, ya tengo un buen objetivo general. Cuando yo ya sé estructurar este objetivo general, lo que voy a hacer entonces en este caso es estructurar los objetivos específicos. Esos objetivos específicos son los pequeños pasos que me sirven a mí para poder solucionar al objetivo general. Recordemos que los objetivos específicos son medibles y son concretos. O sea, estos objetivos, dentro de la metodología de Bloom, ustedes pueden ver qué verbos son o qué verbos se utilizan para ser más concretos con relación a lo que yo quiero obtener, lo que yo quiero buscar, es lo que yo espero, algo medible que a mí me pueda decir, ah, sí se va a cumplir con esto, crear, implementar, desarrollar, concretar, fomentar, aplicar, puros verbos infinitivos que nos indican acciones que se van a realizar en un tiempo determinado para el cumplimiento de este objetivo general. Cuando nosotros ya cumplimos con los objetivos específicos, y es el siguiente paso que requiere la planeación, las metas. Pero ¿qué es una meta? Digamos que la meta es un fin esperado, es un logro que nosotros necesitamos obtener para solucionar esos objetivos específicos. Teníamos un pequeño ejemplo que veíamos, que compartían, ¿no? Algunos compañeros en el chat, que decían, quiero comprar un auto, mi meta es tener un auto. Estamos utilizando un verbo en infinitivo. Ahora, hay que estructurarlo mucho mejor. Obtener o comprar un auto con los ahorros durante 6 años, por ejemplo, o comprar un auto a crédito con una inversión inicial de 100,000 pesos. Ok, ya tengo una buena estructura de una meta. Eso es lo que yo espero, comprarlo. Pero la meta va a cambiar cuando yo lo compre, porque ahora ya lo tengo. ¿Y qué va a ser lo primero que voy a hacer? A lo mejor otra meta va a ser
ponerle foros a mis asientos, adecuarlo a lo que yo quiera hacer. Las metas van cambiando. Por eso su medibilidad y su temporalidad lo va a indicar también el contexto de lo que nosotros estemos empleando para realizarlo. Bien, cada objetivo específico dentro de su trabajo debe de tener sus propias metas, porque esto nos va a indicar qué es lo que esperan ustedes de cada objetivo específico. Si yo digo que quiero crear talleres para X problemática, entonces, ¿qué es lo que yo espero como meta? A lo mejor tener un lugar físico para poder desarrollar esos talleres. A lo mejor yo lo que requiero es disminución de una problemática en tanto por ciento, porque también lo puedo utilizar por porcentajes. Pues todo esto me va a permitir a mí tener la base de la cimentación de mi planeación. Veámoslo como que ustedes el día de hoy tienen un ingreso inicial que han ahorrado y quieren comprar un terreno para una casa. No van a comprar la casa, sino van a comprar el terreno porque lo que ustedes quieren es hacerlo a su gusto. Van y buscan un terreno que esté acorde al ingreso que ustedes tienen ahorrado. Están planeando. Hicieron una planeación, quieren comprar un terreno. Ahora bien, una vez que ustedes compran su terreno, su planeación, ¿cuál va a ser? Ver qué material, ver qué recurso financiero, ver qué recurso tecnológico, ver qué recurso humano necesitan para poder gestionar que su casa empiece a construirse, que tenga la cimentación correcta. Si nosotros compramos material de segunda mano o material que sea de dudosa procedencia o que no tenga una buena calidad, ¿qué le puede pasar a la cimentación de una casa? Lógicamente, esa cimentación se va a romper, va a tener grietas, posteriormente van a ver como lo que sucede con muchas casas de Infonavit que de repente tienen sus coladeras en las esquinas, empiezan a gotear las paredes, lloran las paredes, de repente ven que el baño tiene fugas. ¿Por qué? Porque no hay una buena planeación de los recursos, porque lo hacen con lo más básico. ¿Esto repercute en qué? Va a repercutir en la parte de lo que nosotros esperábamos obtener, va a repercutir también en la parte del ingreso, va a repercutir también en la parte de mi economía propia, porque al final yo traté de acceder a algo bueno, pero estoy viendo que voy a tener que reinvertir para pagarle a lo mejor a un albañil que vuelva a sellar esas fugas. Entonces, ¿a esto qué le llamamos? Una duplicidad. Hay fugas en la producción, en la productividad empieza a disminuir y esto dentro de la gestión puede indicar dos caminos. El camino del fracaso, de que entonces lo que yo esperaba como proyecto no se esté cumpliendo. Por ello, la etapa de la gestión es muy importante dentro de la etapa del proyecto. Pero realmente cuando hablamos de la palabra gestionar, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Si yo ocupo la palabra gestión, digo, gestión, voy a gestionar algo. Voy a pedir algo. Cuando yo voy a gestionar dentro de los trabajos, se utiliza mucho la palabra, tanto en empresas privadas como en empresas gubernamentales, se dice gestión de recursos. Vamos a gestionar de productos del almacén. Vamos a solicitar, vamos a licitar, vamos a ver qué nos hace falta. Entonces, la palabra gestión proviene del latín gestio y hace referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados que de otra manera no podrían ser obtenidos. Es decir, cuando hablamos nosotros de gestión, hablamos sobre el proceso administrativo, hablamos sobre la gestión administrativa, que es tener el control correcto del proceso administrativo. Como se mencionó dentro de la sesión pasada, el proceso administrativo es el conjunto de funciones administrativas dentro de una organización o empresa que buscan aprovechar al máximo los recursos existentes de forma correcta, rápida y eficaz. El proceso administrativo se compone de 4 etapas elementales: planeación, organización, ejecución, que es dirección y control. A través de ellas, los miembros de la empresa buscan alcanzar metas y objetivos propuestos. Sin embargo, otros autores también proponen una etapa adicional dentro de estas 4 etapas. Casi el 80% de los autores tiene esas etapas elementales, pero algunos te dicen, oye, tú planificas, ¿ok? Tú tienes tu base de cimentación, tú organizas, o sea, juntas al recurso humano, pero te estás olvidando algo muy importante entre organizar y dirigir, la etapa de la integración. ¿Pero qué es integración dentro del proceso administrativo?
autores mencionan que integrar se refiere al hecho de capacitar, de tener a los empleados o tener al capital humano bien adiestrado, bien capacitado, bien orientado, porque tener al capital humano estable laboralmente y en un ambiente con clima laboral bueno va a repercutir o va a aprovecharse mucho mayor la productividad. Imagínense, contratan a su personal que van a tener para su proyecto y se olvidan de la capacitación a sus empleados. Van a llegar sus empleados y van a decir, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cuál es mi función dentro del proyecto? Ah, ok, les van a dar una capacitación de cuál va a ser la función que va a tener cada uno de los recursos humanos que ustedes van a contratar en su momento. ¿Qué va a hacer en estas siguientes semanas? Esa semana que viene nosotros empezamos a ocupar la gestión administrativa. Vamos a gestionar cada uno de los recursos, tanto materiales como financieros, como humanos y tecnológicos, donde cada uno de los recursos son importantes para la elaboración de un proyecto, donde una tabla, a veces que parece muy simple, tiene una importancia dentro de la gestión en la viabilidad de un proyecto. Un proyecto que carece de cualquiera de los recursos, que yo diga, no necesito recursos materiales, que le ponga no aplica, que deje espacios en blanco, que diga no requiero de recursos financieros, que coloque nombres de familia, personas, amigos dentro de recursos humanos, es un proyecto que no es viable. Y cuando hablamos de viabilidad en un proyecto, hablamos sobre que es un proyecto que ya no se puede realizar. Un proyecto que carece de viabilidad no llega a la etapa de la factibilidad. Entonces, desde ahí hay un punto muy importante que tenemos que empezar a ver cuál es la gestión correcta de un proyecto. Los proyectos, los recursos que se mencionan son recursos necesarios para la subsistencia de un proyecto de cualquier índole. Pero a veces nosotros pensamos y decimos, pero si estoy trabajando con un proyecto social, ¿por qué voy a requerir de recursos financieros si no voy a obtener un beneficio? Punto. Nosotros no vamos a tener un beneficio. El beneficio va a ser para la sociedad, para el conjunto de personas. Empezamos a enfocar que requerimos de materiales porque a lo mejor voy a hacer una junta vecinal, a lo mejor requiero de impresiones, a lo mejor requiero de una computadora, requiero de un teléfono celular, requiero de moverme para un lado a otro, requiero de ingreso monetario. Entonces, todo esto tiene un impacto positivo para tener un presupuesto inicial. No vamos a hablar de un capital inicial, vamos a hablar sobre un presupuesto inicial, porque hay una gran diferencia en la parte financiera que te diga cuál es tu capital inicial de inversión y cuál es tu presupuesto inicial. El presupuesto inicial es aquel que nosotros determinamos ampliamente, o sea que no sabemos con cierta certidumbre si va a ser el correcto, pero es mucho mejor que sobre a que nos falten, porque si nos falta, eso va a afectar, pero si nos sobra, lo podemos reutilizar. Entonces, todas estas etapas que vamos a estar viendo tienen la base del proceso administrativo. La primera es la etapa de la planificación. En esta etapa es donde se fijarán los objetivos a corto y largo plazo y el modo en que serán alcanzados. Es a partir de esta organización donde se determina el resto de las etapas. Posteriormente viene la etapa de organización. En este momento, los gestores determinan detalladamente el procedimiento para alcanzar los objetivos formulados anteriormente. Para ello, son creadas la disposición de las relaciones de trabajo y quiénes las liderarán. Dicho de otra manera, se crea la estructura de que se organizará la institución. Eso es decir, cuando hablamos de un proyecto o de una institución, ustedes pueden ver que dentro de cualquier empresa hay un organigrama. El organigrama es la estructura interna de su empresa o de su proyecto. Es quienes forman su empresa o su proyecto. Tenemos la parte más alta, tenemos lo que es una distribución piramidal, tenemos la jerarquía mayor, tenemos mandos medios, tenemos mandos intermedios, tenemos la parte de la plantilla baja o lo que son los colaboradores. Todo esto tiene una base en que nosotros podemos decir, una empresa puede funcionar o un proyecto puede funcionar con tan solo una persona, definitivamente no. Porque según Adam Smith dice, tenemos que aprender a delegar responsabilidades. O sea que la función de ustedes como líderes de proyectos, gestores de proyectos, directores de proyectos, va a ser gestionar al recurso humano. En su momento, en la siguiente semana van a contratar personal. Pero yo digo, ¿cómo voy a contratar personal? Vamos a tener que pensar como si estuviéramos a la empresa y vamos a tener que pensar como si tuviéramos un contrato por tiempo determinado. Si hablamos de la parte legal, un contrato por tiempo determinado a un contrato por tiempo indeterminado, ¿cuál va a ser la diferencia?
Un contrato por tiempo determinado o contrato por proyecto es un contrato que tiene un inicio y tiene un final. O sea, que la plantilla laboral conoce específicamente que solamente es por un lapso de tiempo su contrato. Una vez finalizado, se termina la relación laboral sin causa ajena para el trabajador o para el patrón, para decirle, aquí acabó, se te paga tu totalidad de lo que trabajaste, y ahí termina. A diferencia de un contrato por tiempo indeterminado, que es cuando contratamos a un trabajador y que va a continuar dentro de la empresa muchísimo tiempo hasta que llegue o el trabajador cambie de lugar o de a lo mejor llegar a haber alguna situación ajena que dentro de la Ley Federal del Trabajo aplique para la rescisión de contrato de algún trabajador. Vamos a ver este pequeño video. Le voy a poner subtítulos porque no tiene sonido. Ok, entonces aquí vemos la importancia que tiene el recurso humano dentro de una organización. Realmente vamos a visualizar que es como veíamos un conjunto de piezas que a través de la distribución de funciones y tareas que ustedes van a determinar en la siguiente semana con actividades y tareas, van a delimitar qué tipo de personas van a necesitar, ya sea administradores, contadores, van a requerir de ayudantes en general, ayudantes de limpieza, colaboradores, eh, puede ser a lo mejor técnicos en informática, médicos, puede ser veterinarios, dependiendo del proyecto que ustedes estén realizando. Cada uno de estos perfiles que vamos a estar ocupando, ustedes van a encontrar cierta información dentro de la De plataforma esta noticia. Sí. en la que van a encontrar lo que es una persona con conocimientos en, ok, decimos, cuando nosotros vemos ese concepto de la descripción, nace porque para poder definir un puesto dentro de lo que es recursos humanos, primeramente tenemos que saber cuáles son las tareas que se van a asignar. Una vez que nosotros definamos qué tareas se van a asignar, le podemos dar el nombre al puesto. Esto es lo que ustedes ven en aplicaciones como CompuTrabajo, Index, Didi, entre Job Rápido, que por ejemplo se dice, se solicita auxiliar administrativo, características del perfil, una persona de 18 a 29 años, estado civil soltero, valores, responsabilidad, que sea honesto, que sea comprometido con la empresa, trabajo en equipo, etcétera. Actividades a realizar, va a ser la persona encargada, tal, 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 tal. Entonces, todo esto nosotros empezamos a ver y es muy importante para la gestión del recurso humano. Bien, sigue la etapa de liderazgo. ¿Realmente qué es el liderazgo? En este caso se intenta que el personal posea una dirección y una motivación, de tal manera que resulte posible alcanzar los objetivos. Recordemos que nosotros cuando vayamos a hacer una contratación de personal, tenemos que validar
que las personas que estemos teniendo a nuestro cargo sean personas que realmente estén enfocadas en la resolución de problemas del proyecto que estamos trabajando, es decir, que vayan a los mismos objetivos que nosotros tengamos. Vamos a ver este video que se llama La Carreta, ¿a quién tienes tú en tu equipo? Porque esto sucede muy a menudo, no solamente en un proyecto, sino también en una organización. Ok, entonces este pequeño video a lo que nos hace alusión es la performia. La performia nos sirve para identificar cuáles son las personas que pueden estar en riesgo dentro de nuestra empresa para boicotearla. Es decir, en toda empresa encontramos a personas que a lo mejor cuando contratamos tienen un lado de que sí les gusta mostrándolo porque realmente quieren un trabajo. Pero también vamos a encontrar a personas que a lo mejor entraron, pero viendo la cantidad de trabajo a lo mejor no están satisfechos y lo que empiezan a hacer es a boicotear. Al momento de que el líder, el director de proyectos se da cuenta de este tipo de personas, tienen dos caminos en la toma de decisiones. Una, tratar de hablar con el personal para que puedan rendir o sean productivos, o en segunda, tomar la decisión de rescindir su contrato. ¿Esto por qué? Porque al final, si nosotros no detectamos a tiempo esto, puede repercutir en todos los trabajadores. A su vez, en esto cuando repercute, pues lógicamente vamos a tener un parteaguas para definir que el proyecto no se está llevando en tiempo y forma y puede no cumplirse. Como modo de ejemplo, el INEGI hace sus encuestas censales cada cierto tiempo. Hacen una contratación de personas para hacer censos poblacionales. A mí me tocó trabajar en el censo poblacional 2010 y en el 2014 di lo que son capacitaciones a la empresa. Ahora bien, en el censo de 2010 todavía se usaban lo que eran manuales para poder entrevistar casa por casa, pero pues te dabas cuenta que habían personas que contrataban y solamente iban por el salario. Cuando una persona solamente entraba por esa ley, veíamos cómo no pasaban al domicilio. De hecho, se inventaban personas que vivían en casas
que realmente estaban abandonadas. Por eso el INICI luego posteriormente empezó a usar lo que eran otras tecnologías y adicional venía otro que se llamaba, otro proyecto que se llamaba verificación del censo poblacional. Y después de la verificación se hace otro sistema u otro proyecto para poder verificar si realmente ese verificador pasó al domicilio censado. Porque entonces hay un sesgo de información. Y cuando tenemos un sesgo de información, ¿esto en qué repercute? En los datos estadísticos. Porque si estos datos estadísticos, ¿para qué les sirve el gobierno? Les sirve para poder identificar cuáles son las ciudades que tienen mayor escasez, ya sea económico, de recursos, de lo que sea, y esto se manda al gobierno federal para que haya un mayor flujo de efectivo a esa ciudad. Entonces, todo lo que se hace en conjunto tiene un orden sistemático y tiene un beneficio para la sociedad. Bien, nos vamos a unos 30 minutitos, vamos a desconectarnos de la liga y nos reconectamos, por favor.